Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que nos acompaña. Esta semana la agenda informativa nos llevará a conocer historias de hombres y mujeres que han decidido no continuar con su tratamiento a pesar de contar con una enfermedad terminal. Y por último, lo que pasa en los paraderos del Estado de México y de la capital del país. Yo soy Carlos Quiroz y esto es Semanal 28, la agenda de Cadena 3. Comenzamos. Hombres y mujeres con enfermedades terminales, su vida entre hospitales con tratamientos largos que muchos prefieren rechazar y optar por la ley de voluntad anticipada. Su voluntad, no recibir más tratamiento. En México, la ciudad se ha convertido en la primera entidad en aprobar esta ley que tiene ya 7 años bajo un esquema de atención integral otorgado por médicos multidisciplinarios. Voluntad anticipada es un trabajo de mi compañera Yoali Reséndiz. Después de todo, la muerte es solo un síntoma de que hubo vida. Mario Benedetti. En la actualidad, la expectativa de vida en México es de 72 años para los hombres y 77 para las mujeres. Pero, ¿qué ocurre cuando uno mismo o una familia entera enfrenta la difícil decisión de mantener con vida, pero en forma artificial, a un ser querido en etapa terminal? Para mí la muerte es algo normal, ¿no? Como para cualquiera de nosotros, porque pues a lo mejor ahorita estamos y mañana ya no. Dicen que la vida debemos de vivirla una sola vez, pero siempre siendo felices, contentos y alegres y dar lo mejor de nosotros. Alrededor del mundo se han creado leyes de voluntad anticipada que permiten decidir y expresar por adelantado el tipo de tratamiento médico que se desea recibir frente a enfermedades terminales y accidentes. En México, desde el 2012, el Distrito Federal fue la primera entidad en autorizar una ley de voluntad anticipada. Desde entonces, otros 11 estados de la República Mexicana han promulgado leyes de este tipo. Coahuila, Aguascalientes, Hidalgo, Chihuahua, San Luis Potosí, Guanajuato, Michoacán, Nayarit, Guerrero, Colima y el Estado de México. Pero, ¿qué es la voluntad anticipada? Voluntad anticipada tiene como objetivo preservar lo que se llama la ortotanasia o la muerte digna. Y la muerte digna quiere decir que el paciente o las personas que están responsables del paciente, si ya no tiene conciencia de realidad, puedan tomar la decisión de no someterlo a estas maniobras médicas que prolongan la muerte, pero que ya no le dan calidad de vida. El adiós más difícil a lo mejor en el momento que pues falleció mi mamá y que estábamos en el trabajo. Es a través de un documento que una persona manifiesta libre, consciente, seria e inequívoca su decisión sobre la forma en que quiere ser tratada médicamente ante enfermedades terminales y accidentes. Además, se otorgan medidas médicas paliativas que disminuyen el sufrimiento o que lo hacen tolerable, permitiendo así el apoyo emocional y espiritual a los enfermos terminales. Cuidados Paliativos se encarga de brindar el servicio a los familiares que padecen de una enfermedad crónico-degenerativa. Es un equipo multidisciplinario, trabajo social, enfermería, fisioterapia y tanatología y psicólogos. Ellos se encargan de brindarles el apoyo a estos familiares para todo lo que es el autocuidado. ¿Para qué? Para que estos pacientes tengan una muerte digna. Es una experiencia muy bonita el de los cuidados paliativos, porque pues conocemos cosas dentro de ese programa que nosotros a lo mejor ni sabíamos cómo teníamos que actuar. Una vez que el individuo ha decidido entrar al programa de voluntad anticipada, la familia tiene que respetar su decisión y apoyarlo hasta el final. Final.
Liberar toda esa carga, ¿no? En primera, el sentimiento de culpa. El que la familia aprenda a vivir parte de lo que es la enfermedad del paciente y que te ayuda a unificar, a que el cuidador primario sea el primero en responsabilizarse de ese cuidado, ¿no? Se le capacita, se les da el apoyo psicológico y tanatológico a los familiares de lo que es el acompañamiento, ¿no? Sabemos que sí es una situación difícil y desgastante, pero cuando los familiares empiezan a vivir ese proceso de la enfermedad, se empiezan a liberar muchas culpas. ¿Por qué? Porque los integras, los organizas y aprenden también a perdonarse entre ellos y a liberar muchas culpas. Entonces, cuando viven el proceso de la enfermedad, es mucho menos doloroso. Pues es algo muy importante tanto para los familiares como el paciente que tenemos en casa, ¿no? Porque de una forma o de otra, pues ayudaríamos en eso pues a cuidarlo mejor. Y son experiencias bonitas que nosotros como familiares, pues tenemos al atender a esa persona que lo está necesitando. En el momento de despedirse también, porque estaría con toda la familia reunida, ¿no? En esos momentos en el final de la etapa de su vida. Para La Razón, la muerte es un absurdo y un sinsentido, pero no deja de ser en la mayoría de los seres humanos un vacío. ¿Qué haría si a usted le dijeran que tiene una enfermedad crónica y degenerativa? ¿Cómo es que viviría sus últimos días? ¿Cómo sería para su familiar esa despedida tan anunciada? Ahora sí que fue muy rápido. La enfermedad la acabó muy rápido. Asimilar el que ya no iba a estar y ya no la íbamos a ver, pues no es fácil para nadie. Que nos explicaron que por la enfermedad que tenía, pues no le daban mucho tiempo, estaba muy avanzada. Y que fuéramos viendo con ella, que fuera arreglando sus cosas, sus pendientes. Recuerde, si usted quiere entrar en contacto con nosotros, lo puede hacer a través de nuestro correo electrónico semanal28@gin.com.mx o a través de mi cuenta de Twitter, @Quirosca. En ningún caso el documento de voluntad anticipada promueve la eutanasia, entendida como todo acto u omisión realizado por el personal médico que ocasiona la muerte de un ser humano. Las diversas leyes de voluntad anticipada han encomendado a los notarios la redacción de este documento para otorgar certeza jurídica al acto. Basta con acercarse al notario público más cercano o de confianza para recibir asesoría gratuita e imparcial sobre cómo realizar un documento de voluntad anticipada. El médico va, valora al paciente, dependiendo del diagnóstico y el pronóstico de este paciente, se canaliza a cuidados paliativos, hacen la referencia y se les brinda lo que es la capacitación. Si dependiendo de donde ellos vengan, se canaliza con alguna red de apoyo para evitar el que estén trasladándose a un hospital que les quede más lejos. Voluntad anticipada evita el encarnizamiento terapéutico y entra a cuidados paliativos para lo que es la capacitación en el domicilio. ¿Y cuáles son los beneficios? Respaldar el derecho del paciente, permitir que familiares y el personal de salud se enfoquen en la mejor atención disponible para el paciente, disminuir costos de atención hospitalaria para el paciente y sus familiares, reducir el desgaste en familiares y cuidadores. Los familiares y cuidadores reciben información por parte del personal de salud para la correcta atención del paciente en casa. El paciente tiene la posibilidad de morir en el lugar que más le convenga, ya sea en el hospital o la casa, recibiendo la mejor atención disponible. De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, del 7 de enero de 2008 al 30 de abril del 2014, se han suscrito más de 3,000 documentos de voluntad anticipada en esta entidad, 65% de los cuales fueron suscritos por mujeres y 35% por hombres. Entonces, en los ambientes hospitalarios y en los ambientes hogareños,
el estar a cargo o el estar participando de un proceso de voluntad anticipada en el paciente o en el enfermo terminal no siempre es fácil. ¿Pero qué hacer si en su estado no existe una ley de voluntad anticipada? En el estado de Jalisco, por ejemplo, el Código Civil prevé que una persona que cuente con capacidad de ejercicio podrá designar un tutor para que cuide de su persona y de sus bienes. La designación del tutor podrá realizarse mediante una escritura especial otorgada ante un notario. Pero las condiciones de nuestro país hacen difícil que este asunto de voluntad anticipada pueda ser practicado en un sentido generalizado. En primera, la voluntad anticipada se inició en el Distrito Federal, todavía no está reglamentado o vigente en todos los estados de la República. Existen 2 vías de suscripción a la ley de voluntad anticipada. 1. El documento de voluntad anticipada y 2. El formato de voluntad anticipada. Ambos son documentos que tienen sustento legal, avalan la decisión y reafirman la voluntad de la persona respecto a ser o a no ser sometida a medios, tratamientos o procedimientos médicos que prolonguen su sufrimiento durante la etapa terminal. ¿Usted lo dejaría ir si estuviera en sus manos decidir que se vaya porque está teniendo una vida complicada, una vida sin calidad? La enfermedad ya lo está lastimando demasiado, ¿usted lo dejaría ir? Sí, porque nosotros como familiares a veces somos muy egoístas y nos aferramos a la vida de los demás y decimos no porque todavía no le toca o porque esto, porque el otro, sino tenemos que pensar en el paciente, en el familiar que está pasando a lo mejor en esos momentos de su vida, en la enfermedad. Y pues sí lo recomendaría porque es algo que pues él ya no tiene calidad de vida. Para Grupo Imagen, Joali Reséndiz. Son sinónimo de caos, de inseguridad, zonas insalubres y de ambulantaje desmedido. No hay control de sus instalaciones, ya que carecen de orden. Son los paraderos de autobuses que operan en el Distrito Federal y en la Ciudad de México, que al paso de los años han mostrado un grave deterioro. La mayoría están en el olvido. La delincuencia opera a sus anchas y de noche se han convertido en zonas intransitables. Urge transformarlos. Vea este trabajo de mi compañero Francisco Pasos. Hacia el final de la década de 1960, el entonces Departamento del Distrito Federal diseñó la construcción de nodos urbanos para la concentración de los servicios del transporte público y la distribución local de los millones de usuarios que llegaban cada día. La administración local denominó estos puntos como centros de transferencia modal, también conocidos como paraderos o CETRAM. Los paraderos surgieron conforme la red del metro creció por la capital, y su objetivo consistía en regular el transporte y constituirse como lugares estratégicos para la transferencia de pasajeros. Sin embargo, no pasaron ni 10 años cuando el crecimiento descontrolado de la capital, principalmente en sus zonas periféricas, comenzó a distorsionar su infraestructura y a modificar sus objetivos originarios. Los nodos centrales para la distribución de usuarios del transporte público se dieron ante el estiramiento desigual de la ciudad, cuya superficie creció entre 1980 y 2010 a un ritmo de 6.57% anual, mientras que su población lo hizo a una tasa de 1.78% anual, lo que derivó en la desconexión de extensas zonas ubicadas en las periferias. El crecimiento descontrolado de la mancha urbana y la falta de coordinación entre el Distrito Federal y el Estado de México legó a los CETRAM un presente plagado de comercio informal, inseguridad, deterioro de su infraestructura e insalubridad. La mala calidad de los servicios de transporte público, principalmente concesionado, abonó para los CETRAMs se convirtieran en islotes para los 5.7 millones de personas
que se ven obligadas a transitarlos todos los días. Pues al no haber una coordinación metropolitana entre ambas entidades, pues los que acaban perdiendo son los ciudadanos que se tienen que trasladar ahí. Y es otra vez el mismo tema, parece que pues, digamos, no hay una planeación, parece que son parches en los cuales se acercan a los pasajeros, pero ni siquiera se los acercan a la estación, digamos, son mucho tiempo perdido, es inseguro, entonces pues desde luego que son, digamos, son los cuellos de botella que tienen que resolverse, ¿no? Bajo este panorama, fueron creciendo como entidades aisladas de la ciudad paraderos como Pantitlán, Indios Verdes, Taxqueña, Tacubaya, Cuatro Caminos y Zaragoza, hasta sumar 49 centros de transferencia modal en toda la urbe. Los comercios no dejan pasar a la gente. En la mañana se hace un caos aquí porque nada más puede pasar de una persona. Y inclusive una vez hubo ahí una chica que quedó trenzada entre el barandal y un camión, porque se tiene que salir para que haya espacio para caminar. Apenas asaltaron a mi hermana hace una semana y a mi sobrino le robaron su celular. Van caminando y se lo sacan así nada más. Pero pues bueno, ni modo, estamos aquí. De acuerdo con el estudio Megacentralidades que publicó el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, en coordinación con la Embajada Británica, los 49 CETRAM de la ciudad ocupan un área de 707,000 metros cuadrados de superficie, en la que llegan 27,000 unidades de transporte público. Los CETRAM de Pantitlán, Indios Verdes y Taxqueña son los más importantes de la capital, al recibir todos los días a 1,100,000 personas. Pantitlán, 950,000 en Indios Verdes y 750,000 pasajeros diarios en el caso de Taxqueña. Los medios de transporte principales para estos millones de usuarios son el sistema de transporte colectivo Metro y los servicios concesionados de microbuses, autobuses y vagonetas. Pero los usuarios no quieren llegar a estos puntos como destino final, zonas sin espacio público que fueron absorbidas por el comercio informal. Y yo creo que la problemática es todavía más grave en los que dices, en los de la periferia, en las que son los límites generalmente además entre ambas entidades. El caso de Indios Verdes, pues ¿quién quiere ir a Indios Verdes? En realidad también una de las cosas es que no todo tiene que ser, es absurdo que los sistemas de las entidades tengan que pararse en los límites. Digamos, si tuviéramos un sistema que pasara por Indios Verdes, pero que además continuara, sería mucho más atractivo para la ciudadanía. No es que la gente quiera ir a Indios Verdes, va porque ahí llegan los sistemas de transporte del Estado de México y los fuerzan a bajarse, y obviamente está muy saturado Indios Verdes. Entonces, pues tenemos que empezar a pensar en cómo desahogar y hacer funcionales estos centros de transferencia modal. Se ve descuidado, en el día puedes pasar, pero en la noche quién sabe cómo puedes, a lo mejor sales o golpeado, lo que tú quieras, ¿no? Pero pues yo diría que una limpiadita, la delegación quisiera algo, ¿no? Pero la verdad sí depende. La mala percepción de los usuarios también se replica en otros CETRAM ubicados al interior de la mancha urbana y que deberían funcionar como nodos de conexión para zonas de atracción de usuarios. Yo diría que básicamente los problemas están en que la administración de los CETRAMs, a mi manera de ver, está un poco descuidada, y por eso, digamos, en las afueras de los CETRAM hay una invasión del espacio público que no permite que el CETRAM funcione adecuadamente. Ahora, los temas de accesibilidad y facilidad para los peatones, para ingreso a los CETRAM, pues es un tema también muy difícil. Entonces tendría que ponerse el foco en mejorar la logística de operación de los CETRAMs. A pesar del deterioro profundo de estos centros de concentración de viajes, su futuro no está perdido. La fórmula para atender estos sitios se conforma por 3 elementos, que Baranda consideró fundamentales para motivar su regeneración: el transporte de calidad, la redensificación de las zonas aledañas y el fomento del comercio formal. Que si se mejora la funcionalidad de los sistemas de transporte, bueno, empieza a haber un efecto virtuoso en el cual también, o sea, no nada más pensando en la estación, sino, y para eso tiene que haber desde luego coordinación con las delegaciones, ¿no? Pero empezar a decir, bueno, esta área va a ser alrededor de 1 kilómetro
de cada uno de estos CETRAMS va a ser, la seguridad va a ser excelente, se pueden hacer hasta concursos con arquitectos, ¿por qué no hacemos el rediseño de los CETRAMS, en fin, ¿no? Y creo que hay ya más excelentes arquitectos en nuestro país que les gustaría trabajar en algo así, ¿no? Pero y luego ya a través de incentivos para que la iniciativa privada también invierta, porque bueno, obviamente deben de ser planes pues de largo alcance y intensivos en infraestructura, pues también invitar a decir, bueno, pues aquí va a haber espacio para que se haga un desarrollo con uso de suelos, puede haber comercios abajo, oficinas, vivienda, en fin, ¿no? La mejora del transporte público juega un papel fundamental en el proceso de reordenamiento de los paraderos, para que no solo sean concentradores de servicios para la movilidad, sino puntos de encuentro para las personas bajo el modelo de centralidades urbanas. Y la vocación de los CETRAM es básicamente conectar los diferentes modos de transporte, pero el equipamiento urbano como equipamiento lo que puede hacer es generar como disparar un mejor desarrollo del contexto alrededor de los CETRAM. Pero repito, depende mucho de cómo se define la planeación zonal alrededor del equipamiento urbano, que garantice conectividad, que garantice potencialización de comercio, que garantice el mantenimiento de las viviendas que están alrededor y mejores condiciones para la gente que allí habita. El gobierno del Distrito Federal ha puesto en marcha un proceso de regeneración que ya tocó al CETRAM de El Rosario, al que llega la línea 6 del Metrobús y seguirá con el paradero de Chapultepec, ubicado entre dos colonias de gran atracción de viajes, La Roma y Polanco. Para los especialistas, este proceso de transformación de la red de paraderos que encabeza el GDF podría consolidarse a lo largo de una administración, pero ello dependerá de que se destinen los recursos que exige la regeneración de cada uno de los centros de transferencia modal. De esta manera hemos llegado al final. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.